Hermanos, hermanas, buenos días, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy, mis hermanas, vamos a tener una palabra de parte de Dios que nos va a llamar a transformar nuestras vidas. Así también hacemos la cordial invitación a todas las personas que nos ven por el canal de YouTube o las redes sociales. Si usted necesita un encuentro con Dios, si usted necesita el poder del Espíritu Santo de Dios, si usted quiere un toque de Dios para que su vida cambie, su salud cambie, sea usted activado del mundo natural al espiritual, le invitamos a esta casa de Dios. Será bienvenido. Así que, hermanos y hermanas, vamos hoy a escudriñar en la palabra de Dios. Proverbios, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. Otra versión dice a mis consejos, a mis mandatos. Ahora, hermanos y hermanas, a raíz de la palabra de Proverbios, capítulo 3, versículo 20, mira lo que Dios nos enseña, mira lo que Dios nos aconseja. Nos dice, hijo mío, está atento ¿a qué? A mis palabras, a mi instrucción, a lo que yo digo sobre tu vida, a cómo yo quiero obrar sobre tu vida. Pero hermanos y hermanas, ¿a cuántos de nosotros nos gusta tener el control de la situación? ¿A cuánto nos gusta hacer las cosas a nuestro tiempo? ¿A cuánto nos gusta que las cosas sean como nosotros queremos, cuando nosotros queremos? Y aún muchas veces ya conocemos la voluntad de Dios que está escrita aquí. Pero mire lo que nos dice Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Es que nosotros podemos escuchar mucha Biblia, mucha palabra de Dios, pero sin embargo nosotros podemos movernos contrario al consejo y a la instrucción de Dios. ¿Cuántos sabemos que en la Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros? ¿Cuántos conocemos que en la palabra de Dios dice que aún lo malo ayuda para bien de quienes lo aman y en su propósito en Cristo Jesús? Pero mira lo que dice Dios, y este es el tema de la prédica el día de hoy: a la manera de Dios. A la manera de Dios. Pero para que las cosas salgan a la manera de Dios, el Padre nos dice en Proverbios: hijo mío, hija mía, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, a mis consejos, a mi instrucción. Cuando manejamos las cosas a nuestra manera, ¿usted cree que nos van a salir bien? Cuando dirigimos nuestra vida a nuestra manera, ¿usted cree que nos va a ir bien? Cuando queremos manejar los tiempos a nuestra manera, ¿usted cree que nos va a ir? Nunca. El que nunca falla, el que nunca se equivoca, el que hace la obra perfecta es Dios y nadie más que Dios. Ahora, hermano, hermana, mucha gente dirá: es que a mí Dios no me habla como hablaba en los tiempos antiguos, es que Dios a mí no me instruye. Pero aquí está plasmada en muchos versículos, en muchas secciones, la palabra de nuestro Dios. Y ya nos queda la enseñanza para que nosotros meditemos cómo está nuestra vida en función de esas enseñanzas. Hay muchos personajes bíblicos que nos dejan gran sabiduría, que nos enseña qué pasó con sus vidas cuando ellos hicieron y manejaron sus vidas a su manera, a su tiempo, a su estilo, aunque escucharon la voz de Dios. Por eso he tomado como referencia Proverbios antes de iniciar a escudriñar la palabra. ¿Cuántos conocemos, hermanos y hermanas, que en la Biblia las buenas intenciones no siempre trajeron buenos resultados? Las buenas intenciones, lejos de la manera de Dios, no van a traer buenos resultados. Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios muchas veces en sus planes no necesita que intervengamos. Lo que Dios quiere es que como sus hijos estemos atentos a lo que Dios nos dice cada día, a cada prédica, a cada consejo, a cada versículo que llega a nuestra vida. Dios nos dice: hijos míos, estén atentos a mi palabra. El problema de oír y de no hacer es trágico. ¿Por qué cree que dicen la palabra? No solo ser oidores, sino hacedores.
Cuando usted escucha la palabra y la pone por obra, es decir, se convierte en un hacedor, usted va a empezar a vivir, a hablar, a actuar, a decidir, a pensar conforme la voluntad y a la manera de Dios. Y créame, hermano, hermana, que cuando usted se mueve en la manera de Dios, en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, su vida va a ser exitosa. Al tiempo de Dios, Dios le va a bendecir, le va a levantar, le va a posicionar y le va a añadir lo que el Padre ya tiene planeado para su vida desde antes de la fundación del mundo. Pero a la manera de Dios, no a la mía. ¿Se ha dado cuenta que usted muchas veces en su buena intención ha querido ayudar? ¿Le ha ido bien? ¿Le han sido recíprocos lo que usted ha hecho? Muchas veces usted, cuando hace las cosas a su manera, lejos de la voluntad de Dios, termina recibiendo una pedrada. Porque la buena intención no es suficiente, es obediencia. Para que vivamos a la manera de Dios hay varios principios. La primera, saber oír a Dios. Porque Dios le puede hablar audiblemente o Dios no le puede hablar y usted está esperando una respuesta. Aún en ese silencio de Dios ya hay una respuesta. Quizás es un espera o quizás es un no lo hagas. Cuando Dios habla, Dios te va a encaminar y te va a dirigir hacia algo que es exitoso en Dios. Y mire lo que dice la palabra, que tu sí sea un sí y tu no sea no. Porque todo lo que procede después de esto es del diablo. Y dirá, ¿y por qué es del diablo? Porque si usted dijo, sí lo voy a hacer, y pasan unas horas, unos días y se arrepiente y dice, mejor no, ya no lo hago, su palabra se convirtió en mentira. Y si usted dice, no, ya no voy a hacer, y sí lo hace, ¿en qué se convirtió su palabra? En mentira. ¿Y quién es el padre de toda mentira? Satanás. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando como cristianos vivimos dentro de estos principios, vamos a tener aún autoridad. Cuando usted dice sí y es un sí, usted va a tener autoridad. Y no solo sobre el mundo natural, sino sobre el mundo espiritual. Cuando usted dice no, ya no este pecado, ya no esta manera de hablar, ya no esta manera de hacer las cosas, no agrada a Dios, ya no lo voy a hacer a la manera de Dios, no a mi manera, no a la manera de que voy de vez en cuando a la iglesia pero sigo en desobediencia, no a mi manera de que a veces oro pero igual sigo con pecado oculto, no a mi manera de aunque escucho a Dios, veo visiones de Dios, siento a Dios pero sigo a mi tiempo, a mi manera. Cuando usted dice ya no más, voy a hacer a la manera de Dios, créame que el favor y la gracia de Dios va a estar sobre cada uno de ustedes, dándole paz en sus corazones, poniendo paz a su mente y fortaleciéndolo para que usted empiece a vivir y a caminar a la manera de Dios. Aún Cristo Jesús no hizo las cosas a su manera. Aún Él cuando tenía y podía contestar a todos aquellos que estaban equivocados, que lo humillaban, que lo menospreciaban, Jesucristo hizo las cosas a la manera de Dios, siendo buen testimonio y guardando su boca. Se ha dado hoy como las personas muchas veces actúan visceralmente y terminan pecando con su boca. Y usted si obra, si no está a la manera de Dios, sino a las suyas. Tremendo. Hermano, hermana, la palabra es tan hermosa que hoy nos viene a decir a la manera de Dios. A la manera de Dios. Porque cuando es a la manera de Dios, todo nos va bien. Ahora, mire lo que dice Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. Dice que Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como dijo Jehová, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Obediente o no es obediente Abraham? Obediente. ¿Escuchó o no escuchó la palabra de Dios? Le escuchó. ¿Puso por obra la palabra de Dios o no puso por obra? Puso por obra. Pero mire, Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero ¿a quién le está dando la palabra Dios?
exclusiva y estrictamente a Abraham. Y quizás leemos, dice, Abraham escuchó a Jehová, escuchó palabra de Jehová, pero qué obediente, mire, porque él sale de su casa. Y él tenía 75 años y él hizo conforme Dios le mandó. Pero, aunque Dios le habló a Abraham, la promesa ¿para quién fue? Para Abraham. La instrucción ¿para quién fue? Para Abraham. Solo para Abraham. Y Dios le dijo cómo hacerlo, de qué manera hacerlo y a dónde ir. Yo te voy a instruir. Yo te voy a guiar. Cuando tú salgas de tu casa a mi manera, cuando empieces a caminar a mi manera, en el camino te voy a mostrar a dónde debes ir. A mi manera. Vete tú de tu casa y de tu parentela. Pero, mire lo que dice el versículo 4. Y se fue a Abraham como le dijo Jehová. Punto y coma. Y Lot fue con él. Cuando hacemos las cosas en fe, pero a nuestra manera, alteramos cosas, alteramos tiempos, alteramos circunstancias. Lot no estaba en ese plan, en esa promesa, ni en esa palabra. Cuando Dios nos empieza a cada uno de nosotros a dirigirnos, como dice en Proverbios, estate atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis consejos, a mis razones. Y hasta aquí aparentemente no pasaba nada. ¿Por qué? Porque recién empezaba el trajinar de él. Y Lot fue con él. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Y mire, 75 años de edad, un Abraham caminando por el desierto. ¿Cuántos de aquí tenemos 75 años? Entonces estamos jovencitos para caminar en medio del desierto. Imagínense 40 años, caminando varios años por el desierto, soportando calor, tragando arena, arena en las pestañas, arena en las orejas, arena entre los dientes, arena en la nariz, arena en el dedo pulgar del pie. Imagínense. Esta gente era increíble. Ahora no caminamos ni 3 cuadras porque nos hemos acostumbrado a tal comodidad de que no, el Uber a mi ubicación. ¿Se da cuenta? ¡Ay, no, qué pereza y tanto! No, hay que caminar. Lo que no se usa se atrofia, hermanos. Amén. Ahora, Dios le dijo, vete, Abraham, tú y tu mujer, nadie más. Pero Abrahamcito dijo, bueno, no voy a hacer mal a nadie. Voy a llevar a mi primito, a mi sobrinito conmigo. ¿Qué ha de pasar? No ha de pasar nada malo. Pero es a la manera de Dios, no a nuestra manera. Las buenas intenciones muchas veces cuando está fuera de la voluntad de Dios no traen buenos resultados. ¿Por qué dirá pastor? Mire lo que dice. Génesis capítulo 13 versículos 6 al 8. Cuando Dios ya le bendijo a Abraham, y por causa de que él estaba coladito, Lot estaba coladito con Abraham, le alcanzó la bendición a Lot. Y a tal punto tenían tantas reses, tanto ganado, tantos siervos, que mire lo que dice en el versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda, hubo pelea, hubo problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Usted cree que Dios visionó y le quería bendecir para que Lot y Abraham se estuvieran disputando y peleándose aún sus criados? Jamás. Y mire lo que dice. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Y qué terminaron haciendo? Separándose. Estos problemitas entre Lot y Abraham no estaban dentro del plan de Dios. Y aquí hay un principio que nos deja la palabra de Dios. Poner atención a la palabra de Dios. Segundo, desapego emocional.
Muchas veces por la emoción, por el cariño, porque yo le amo, es que yo soy aquí, es que yo sí acá, yo le voy a ayudar. Y aunque Dios no me ha instruido, Dios me dijo de manera diferente, yo lo hago a mi manera. ¿Y qué hubo aquí? Problemas. Problemas gratis, hermanos. ¿Quién quiere problemas gratis? Dígame. ¿Quién quiere disputas en su casa? Dígame. Entonces, si aquí nos evidencia que la palabra, la instrucción, el tiempo, el momento era para Abraham y su mujer, no estaba incluido un Lot. Pero Abraham, en su cariño hacia su sobrino, le incluyó. ¿Y usted cree que Abraham estuvo contento de tener que separarse porque empezaron a generarse problemas aún entre sus criados? No. Era un momento también complicado para Abraham. Pero Dios no quería eso para Abraham. Y mire, y aquí nos enseña la palabra, Dios respeta su libre albedrío. Dios respeta sus decisiones. Dios le bendijo o no le bendijo, les bendijo. Dios les guió o no les guió en el camino, les guió. Pero lo que nunca estaba de parte del plan de Dios era esto. Momento difícil para Lot y para su sobrino. Problemas que no eran necesarios. Y mire, y quizás dirán, bueno, pero se separaron y ya pasó y nada más. No. ¿Dónde terminó viviendo Lot y su mujer? En Sodoma y en Gomorra. Una tierra de pecado, una tierra perversa, una tierra en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Iba a caer juicio sobre esa tierra. Y Dios, por la intercesión de Abraham, manda ángeles a la casa de Lot. Y los ángeles le dicen, venimos a rescatarlos, vamos a sacarlos de aquí, pero cuando salgan de aquí no regresen a ver atrás. Y cuando los ángeles le sacan a la familia de Lot aceleradamente de esta tierra, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la mujer de Lot? Regresó a mirar atrás y se quedó hecha estatua. Uy, quieta, ahí quedó, hecha estatua de sal. Mire cómo una pequeña decisión alteró tiempos, alteró circunstancias, alteró lugares y alteró la pérdida de una persona que no debía terminar así. Y dirá, pero pastor, la mujer de Lot tenía libre albedrío. Sí. Pero ¿por quién terminó en Sodoma y Gomorra Lot y su mujer? Por Abraham. ¿Se da cuenta, hermanos y hermanas? Las buenas intenciones fuera de la voluntad de Dios no traen buenos resultados. Si Dios le dice camina solo o sola, camina. Si Dios cuando te muestra, te habla algo y no hay nadie más incluido, muévete en la voluntad de Dios. No alteremos tiempos que no son necesarios alterar. No alteremos circunstancias que no están dentro del plan de Dios, pero Dios va a respetar nuestra voluntad. ¿Usted cree que si Abraham hubiese sabido que su sobrino iba a terminar en una tierra de perdición y que aún la mujer de Lot iba a morir, ¿usted cree que lo hubiese incluido en el caminar? Imposible. Por eso Dios es específico. Abraham, vete tú de tu casa y de tu parentela. No le dijo y Lot. No le dijo raya Lot. Punto y coma Lot. Punto aparte Lot. No. Tú. ¿Cuántos queremos hoy hacer cosas por buenas intenciones y que nos vaya mal? ¿Cuántos queremos de aquí en adelante alterar la vida de otras personas por nuestras buenas intenciones? Hermano, hermana, si Dios le demanda a usted que camine solo o sola en cualquier ámbito familiar, emocional, sentimental, conyugal, hágalo, porque Dios a su tiempo se glorificará por su obediencia y por su desapego a aquello que tanto ama. Cuando el Padre Jehová le pidió a Abraham, sacrifícame a tu hijo amado, tu único hijo amado, y le dijo, ve a aquel monte y prepara un altar y sacrifícalo, Abraham no le escondió el hijo. Abraham no dijo, voy a orar 3 veces para que me confirme.
Abraham no es que llegó al altar y dijo, ahí pongo la piedra y se me cae, ahí pongo la piedra y se me cae. No, la leña está húmeda, Señor. No, fue tan obediente, al lujo de detalle, a la manera de Dios. Cuando Dios quiere hacer las cosas a su manera, pero que es perfecta y de la cual Dios se va a glorificar, no hay margen al error. Porque Dios sabe cómo se va a glorificar. Aunque tú no entiendas, haz a la manera de Dios. Aunque tú no comprendas, hazlo a la manera de Dios. Aunque el tiempo sea difícil, hazlo a la manera de Dios. Aunque parezca que todo está fuera de control, hazlo a la manera de Dios. ¿Se imagina usted Abraham caminando? Pero esperé por mi hijo más de 20 y pico años. Y ya estamos más viejitos que cuando Dios me dio la promesa. Y ahora me pide que lo sacrifique. No entiendo. ¿Qué era ser Dios? ¿Se da cuenta? ¿Qué tal si ahora le dice Dios a usted, al salir de aquí te vas acá al Purulagua, armas un altar y a tu hijo? ¿Lo haría? Ah, no, ahora sí, porque yo ya sé lo de Abraham. Pero si usted no tenía un antecedente, aquí no nos hagamos los espirituales. Duro, duro, duro. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Y cuando estuvo en el altar y él tomó el cuchillo, el ángel le dijo, no le hagas daño. Por cuanto me has obedecido y no me negaste al que tú tanto amas, serás bendito, serás bendecido grandemente. Obediencia a la manera de Dios. ¿Por qué quizás ahora no hay bendiciones que llegan? ¿Por qué hay tiempos difíciles que han venido a nuestra vida? Porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Es que yo le amo, pastor, sí. Pero el Padre dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, en primer lugar, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Si Dios no le instruye algo, hermano, espere, no dé pasos en falso, porque va a traer complicaciones, va a alterar tiempo de vida de otras personas, va a alterar circunstancias y lugares que no están dentro de Dios. ¿Sabe que quizás Abraham, cuando Lot estuvo en la tierra de Sodoma y Gomorra, iba a caer juicio? ¿Usted cree que Abraham estaba tranquilo? No, tuvo que reforzar más su oración para que no se pierda esa familia. Cosas innecesarias generadas por hacerlas a nuestra manera y no a la de Dios. Amén. Primer caso bíblico, ¿estamos claros? Amén, amén, amén. Ahora, el aceite de la viuda, mire lo que dice. Bueno, vamos mejor por... ¿Cuántos conocemos a Naamán? A Naamán, ¿quién era Naamán? Un militar bien empoderado, bien posicionado, tenía recursos, tenía siervos, soldados a su mandato. ¿Pero qué era él? Leproso. Cuando Dios nos instruye a algo es a la manera de Dios. Así no te guste, así no comprendas, así parezca ilógico, tu conocimiento, tu ciencia, todo lo que tú has aprendido en tu trajinar en la vida, ante Dios es nada. Mire lo que dice, que cuando Naamán fue de un reino hacia el otro para buscar al profeta, dice que Naamán fue a la casa del profeta Eliseo, y dice, así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo, vete y métete 7 veces en el río Jordán y sanarás de la lepra. Y Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría la lepra. Los ríos Habaná y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme yo en ellos y sanarme? Así que se fue de allí muy ¿qué? Enojado. Pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse.
Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Punto. Hasta ahí vamos a dejar. A la manera de Dios. Muchas veces en nuestra necesidad, en nuestra enfermedad, en nuestro tiempo difícil, cuando queremos ser sanados, queremos que sea a nuestra manera. Queremos que Dios nos sane aquí y ahora. Queremos que Dios me sane en el día que yo voy a la iglesia. Y no es así. Solo la manera de Dios es perfecta. Solo el tiempo de Dios es perfecto. Mire, Naamán fue a la casa del profeta Eliseo. Y Eliseo ni siquiera él sale el consiervo. Y le da el mensaje que venía de la palabra de Dios. Y le dice: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. ¿Cuál es el resultado de la actitud de Naamán ante esta palabra? Naamán se enojó. Naamán se enojó. ¿Por qué se enoja Naamán? Porque dice: yo pensé, yo quería que sea a mi manera, yo quería como yo lo tenía planeado, yo quería que sea así. Pero cuando usted tiene planeado a su manera, ¿qué cree que va a hacer Dios? Le va a dar un vuelco de 360 grados para que sea la manera de Dios. Cuando usted tiene planeado a su manera, Dios se va a encargar de trazar algo diferente a su manera. Y dice: yo pensé que el profeta saldría a recibirme. Primero me pego tremendo viaje y ni siquiera tiene la cortesía de salir a recibirme. Segundo, yo creí que iba a poner sus manos sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Yo quería que Él me toque, porque así es la lógica. Así yo quiero a mi manera ser sanado. Yo quería que me sanen así, no como Dios dice. ¿Y qué dice? Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Segundo, los ríos de Abán y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? ¿Por qué? ¿A qué río le mandó a sumergirse? Al Jordán. ¿Qué característica tiene el río Jordán? Un río lodoso, fangoso. A ver, me pego el viaje, vengo a buscar al profeta, el profeta no me recibe, me dice que me meten agua cochina para sanarme. Segundo, no me toca mi cuerpo para que me sane, no ora a su Dios. O sea, todo es ilógico, todo es contrario a lo que yo esperaba. Y así me voy a sanar. ¿Será que así me sano? No, yo me enojo, porque no es como yo quiero, no es a mi intelecto, no es a mi manera, y así no ha de funcionar. ¿Y quién le dice que como usted cree que debe funcionar, le va a funcionar? ¿Quién le ha hecho creer a usted que como usted quiere imponerle a Dios, así le va a funcionar? Imposible. Usted puede pararse de cabeza y hablarle lenguas toda la noche, no le va a funcionar. Usted puede ser el más espiritual y dice: declaro en el nombre de Jesús. Y Dios ya le indicó cómo. Lo que va a hacer no es a su manera, es a la manera de Dios. ¿Quiere sufrir? Haga a su manera. ¿Quiere más dolor? Haga a su manera. ¿Quiere más complicaciones? Haga a su manera. ¿Quiere seguir enfermo? Haga a su manera. Usted le puede hacer rabieta, puchero a Dios, y Dios se va a sonreír. Porque en Proverbios 3:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis consejos. A mis consejos, a mi manera, hijo mío, hija mía. Tremendo. Así que Naamancito se fue de allí muy enojado. ¿Qué estaba haciendo Dios mientras él estaba operando a la manera de Dios? Le estaba transformando el pensamiento a Naamán. Que a Dios no le imponemos las cosas. Que Dios no responde a tu dolor y a tu necesidad.
Dios no responde a tu enfermedad, Dios responde a tu fe. Dios responde a tu obediencia. Dios responde a cuando pones tu fe por obra. Ahí los tiempos se aceleran, ahí los tiempos cambian, ahí Él cambia tu situación. ¿Se ha dado cuenta? En el mundo hay millones de personas sufriendo hambre, enfermas, pero se resisten a buscar a Dios, se resisten en obedecer a Dios, se resisten a creerle a Dios. Y Dios dice: me buscarás y me vas a encontrar cuando me busques con todo tu corazón. ¿Se da cuenta, hermano? Y así estamos estancados frente a la promesa de sanidad. Así estamos estancados frente al poder del Espíritu Santo que trae sanidad. Así estamos perdiendo la sanidad frente al Dios Todopoderoso. Y aunque vemos el mover, sabemos que Dios obra y que ya ha obrado, estamos estancados frente a nuestra promesa de sanidad. Porque queremos que sea a nuestra manera y no a la de Dios. Que si Dios tiene que mandarte una avispa y que te pique, te va a picar, porque es la manera de Dios. Que si con tu piel enferma tienes que irte a untar barro fangoso que quizás tenga hongos, pues así Dios te va a sanar. Dios no opera en la lógica humana, porque ya no es fe, sería ciencia, sería conocimiento. Y a veces se ha puesto usted a pensar: ¿por qué esto a mí? ¿Y ahora? Pero Dios te dice: confía, a mi manera todo saldrá bien. Confía, a mi manera vas a ser sanado. Confía, a mi manera va a resultar, no a la tuya. No se enoje con Dios cuando usted no entiende. No le haga pucheros a Dios cuando usted no entiende. Mire lo que dice: sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa más difícil, ¿usted no la habría hecho? Con más razón debería hacerle caso y meterse en el río. A veces Dios no te pide cosas complicadas, sencillas pero de obediencia. Nosotros somos los que hacemos una tormenta en un vaso de agua y te ahogas solo en tus problemas, cuando Dios ya te está diciendo: así voy a operar. Hermano, cada uno de los que hemos recibido visión y promesa, Dios lo va a hacer, pero a la manera de Dios. A la manera de Dios, no a la suya. Que no haya sucedido y no esté sucediendo, no haya llegado, mientras usted siga en la manera de Dios, se va a cumplir. Pero si usted está como un Abrancito haciéndolo a su manera, se va a complicar. Si usted está como un Amancito haciéndolo puchero, es que yo quería, es que yo quería así, es que no me comprende Dios, no va a funcionar. A la manera de Dios. Obediencia más que multitud de sacrificio, solo obediencia. Y mire lo que dice: Naamán se fue con sus acompañantes. Naamán se fue y se metió 7 veces en el río Jordán. 7 veces. Este es otro tema, hermano. Si a la manera de Dios son 7, usted tiene que hacer 7. No 1, no 5, no 6, 7. Si Dios le ha ordenado que usted haga algo, y mientras Dios no le ordene que deje de hacerlo, no lo suspenda. Si Dios le ha puesto a orar por personas y Dios ya no le ha dicho o le ha puesto que ore por otras, no lo suspenda. Si Dios le ha delegado obra y Dios no le ha dicho ya no más así, sino aquí o allá o así, no lo suspenda. Porque es a la manera de Dios. Y quizás Dios le va a poner en situaciones complicadas con aquellos que sabe que usted no está tan congraciado. Porque Dios opera por la fe. Cuando usted va a la manera de Dios, va a hallar gracia delante de esas personas. Pero cuando usted opera a su manera, le van a rechazar. Hermano, a la manera de Dios hay que ser diligente. Por eso Proverbios dice: hijo mío, está atento a mis palabras. En el río lodoso, allí te voy a curar de tu enfermedad de la piel, aunque haya hongos,
aunque haya sanguijuelas, allí te voy a sanar. Hijo mío, está atento a mis palabras. Son 7 veces, no es una, no es 2, no es 3, son 7. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo salió Naamán de allí? Sano. Mientras él se enojó y dijo, yo quería que me toque, yo quería que él me ore, yo pensé que él me iba a recibir, yo así quería ser sanado. ¿Cómo seguía? Leproso, porque era su manera. Pero cuando usted es manso y humilde de corazón, cuando usted se postra delante de Dios, cuando usted suelta su ciencia, su inteligencia, su conocimiento, su capacidad, su prominencia económica a Dios, usted está rindiéndose a la manera de Dios. Y a la manera de Dios siempre sale perfecto. Amén. Vamos ahí. 2 casos de personas que quisieron hacer las cosas a su manera. Al uno no le fue tan bien y al otro se le complicó por querer hacer las cosas a su manera. Ahora, miren, ¿cuántos hemos escuchado de la viuda y la vasija de aceite? Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse mis 2 hijos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, no tengo nada en mi casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. ¿Quiénes? Enciérrate tú y tus hijos. Y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. A la manera de Dios. Hay cosas que Dios le instruye solos, y hay cosas que Dios le instruye como familia. Y para que funciones a la manera de Dios y no a nuestra manera. Mire lo que dice, que murió el esposo de una mujer de los hijos de los profetas, y que esta mujer fue a buscarle a Eliseo, fue a clamarle a Eliseo diciendo, mi marido ha muerto, y hoy a los que le debemos se van a llevarse a nuestros hijos por sus siervos, por empleados, por criados. El peor error en las circunstancias es aislarse. El peor error en las situaciones difíciles es no acercarse a Dios. Porque aún Juan 15:5 dice, apartados de Dios nada puedes hacer. Esta mujer, en medio de su dolor, de su situación difícil, fue a buscar una palabra del Señor. Y dice que fue donde el profeta, y Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y le dice, declárame qué tienes en tu casa. ¿Y qué responde la mujer? Nada. Ninguna cosa tengo en mi casa más que una pequeña vasija de aceite. Cuando es a la manera de Dios, eso que parece nada en las manos de Dios va a ser mucho. Cuando es a la manera de Dios, eso insignificante en las manos de Dios va a ser mucho. Pero a la manera de Dios, lo que usted quizás tiene en su casa menospreciado, rechazado, inutilizado, eso mismo Dios va a usar cuando usted empieza a moverse a la manera de Dios. No tengo nada en mi casa más que una pequeña vasija de aceite. Y el profeta le dijo, bueno, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Primera instrucción. Qué vergüenza ir donde el vecino. Qué vergüenza, ¿qué me dirán? Sí, donde tus vecinos. Porque quizás tus vecinos se están alegrando de que quedaste viuda, de que no tienes apoyo, no tienes ayuda.
pero donde tus vecinos, porque si haces las cosas a la manera de Dios, Dios se va a glorificar y te va a exaltar delante de tus vecinos. Es decir, sobre la gente que te ve mal, sobre la gente que te menosprecia, sobre la gente que se contenta de tu adversidad, sobre ellos mismos Dios se va a glorificar cuando haces las cosas a la manera de Dios. Y mire lo que dice: luego de que pidas las vasijas vacías y no pocas, tienes una situación económica difícil. Hay acreedores que están golpeando tu casa. La situación se puede complicar más, pero le dice: después de que pidas vasijas vacías, enciérrate tú y tus hijos. Porque Dios no bendice la vagancia. Y si usted tiene, perdón la expresión, gente vaga en su casa, no va a llegar bendición. Aquí la instrucción fue: enciérrate tú y tus hijos. No le dijo: deja que tus hijos sigan en el chat, sigan en el celular, sigan en la televisión, sigan haciendo cualquier cosa. Cuando hay necesidad y necesitamos respuesta de Dios, enciérrate tú y tus hijos en tu casa a hacer y aclamar la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Tú y tus hijos. ¿Se da cuenta? La mujer podía haber sido muy espiritual, muy obediente, muy oradora, y fue y pidió las vasijas, pero al encerrarse en su casa no hizo partícipe a tus hijos. ¿Usted cree que el aceite se hubiese multiplicado? No. No permita que gente que ya conoce de Dios viva en vagancia frente a la promesa de Dios. Enséñeles y motíveles a orar. Las necesidades y los tiempos difíciles se transforman cuando usted empieza a buscar y a clamar y a hacerlo a la manera de Dios. ¿Se da cuenta? Dios no bendice la vagancia. La mujer era esposa de un hijo de profeta, sabía orar, escuchaba de Dios, sabía que Dios tiene poder. Pero la mujer no se quedó encerrada en su casa hablando lenguas, hablando de un Dios todopoderoso. No se puso cómoda en su casa, estar sentada o acostada esperando que cuervos les lleven del cielo pan y carne por la mañana y por la tarde. Buscó cómo trabajar, buscó cómo hacer que la fe con la palabra de Dios, a la manera de Dios, provoque algo. Hay situaciones económicas que no cambian porque no están hechas a la manera de Dios. Y sin embargo, por ahí usted tiene su vasija vacía de aceite. Su vasija pequeña de aceite. Por allí. Por allí. Dios quiere hacer grandes cosas. Pero hoy pídale a Dios que le enseñe qué y de qué manera para hacerlo a la manera de Dios. Tremendo. Dice que cuando le dijo: ve y enciérrate tú y tus hijos, es decir, cuando en la casa hay necesidad, todos están llamados a moverse en fe, porque Dios no bendice la vagancia, no bendice la pereza. Dice: y se fue la mujer y se cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. ¿Se da cuenta? Mal como padres hacemos criar hijos vagos y perezosos, hijos mantenidos. Aquí la palabra nos enseña que a todos deben colaborar dentro de casa. Quiere que Dios le bendiga, ponga a todos a trabajar. Es que ellos no saben ni conocen de Dios, por eso Dios le trajo a usted a que escuche palabra, para que usted le pida a Dios sabiduría y empiece usted, sea hombre o mujer, a ejercer el sacerdocio dentro de su casa. Es que ellos no quieren, pastor, póngase a orar y enséñele con sabiduría la palabra, porque a causa de la palabra de verdad somos libres. Este es un llamado a movernos, hermanos, a la manera de Dios, a buscar a Dios, a pedir palabra de Dios, a pedir dirección de Dios, a hacer todos que participen en la voluntad de Dios para provocar algo de la mano de Dios, a la manera de Dios. Ahora se da cuenta por qué a veces decimos oro, pero no pasa como debería estar pasando. Quizás hay gente acomodada y vaga en las casas que no están conforme a la voluntad de Dios.
¿Recuerda usted los hijos de Job cómo vivían? Comían, dormían, bailaban, pachangueaban hasta las 15 y se perdieron. Porque Job nunca los corrigió. Nunca les dijo: quieren vivir en su pecado, a su tiempo, a su manera, donde ustedes creen que son felices, vayan, trabajen y sustenten su pecado. Pero de lo que a mí Dios me bendice, yo no puedo subsidiar vida de pecado. A la manera de Dios. La palabra dice que el hijo pródigo le pidió al padre todas sus herencias, se fue a gastar en alcohol, en mujeres, en vicio con sus amigos, y cuando terminó comiendo algarrobas con los cerdos, no habían los amigos, no habían las mujeres con las que se gastó el dinero, no había familia, no había nadie. Pero eso usó Dios a su manera para que el hijo regrese a la casa del padre, para cambiarle vestiduras, y ya no para que se vuelva a ir, sino para que permanezca en la casa del padre, a la manera de Dios. Cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, nada se va a perder. Y aún no es significante que nosotros decimos como la mujer de aquí: no tengo nada más que una pequeña vasija de aceite. De eso Dios se va a glorificar. Y dice que cuando ella se movió en obediencia, ella y sus hijos, se multiplicó el aceite y se acabaron las vasijas que estaban vacías, fueron llenas con aceite. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve y véndelo, paga a tus acreedores y del resto viva. Es decir, hubo remanente, porque cuando se hace a la manera de Dios, no solo cubre, sino que sobra, porque con Dios el que no recoge desparrama, a la manera de Dios. Hoy ponga la fe por obra. Proverbios: estate atento a mis palabras, es a la manera de Dios. Amén. Ahora, otro caso. Llamamiento de los primeros discípulos. Otra versión dice: la pesca milagrosa. Lucas capítulo 5 versículo 1 al 7 dice: un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que lo alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, que es Pedro: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Pedro le contestó: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad, tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de las otras barcas para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. A la manera de Dios. ¿Ha escuchado hoy tanta gente? No, es que tengo que trabajar, es que me fue mal, es que me estoy yendo mal, ahora ya tengo que ver cómo hago, es que ya me voy a ir aquí, ya me voy a ir allá, este día voy a hacer esto, este día voy a hacer, es que yo tengo que ver cómo hago. Y la palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te va a ser añadido. A la manera de Dios. Jesucristo dice que iba por las orillas del lago y que la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y Jesucristo vio 2 barcas, la una pertenecía a Simón, que más adelante es Pedro. Y miren, mis hermanos, Pedro no había pescado nada en toda la noche. Trabajamos duro en nuestra fuerza, en nuestra prudencia, nuestra manera, y ¿qué obtuvimos? Nada. Y estoy lavando mis redes, no pesqué nada, y ahora ¿cómo doy de comer a mis guaguas? ¿Ahora qué llevo a mi casa? ¿Ahora qué vendo? Hay la deuda, hay aquí, hay allá, ¿ahora qué hago? Y Cristo toma precisamente la barca de Pedro.
y le dice: aléjate un poco, por favor, con tu barca de la orilla. Dice que le pidió, no le obligó. Allí está claramente. Entonces, en el versículo 2 dice: entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Versículo 3: subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, que es Pedro, y le pidió. No te obligó, no te obligó. ¿Se da cuenta, hermanos, hermanas? A veces Dios te pide tiempo de oración. A veces Dios te pide tiempo de vida congregacional. A veces Dios te pide tiempo para que esparzas la semilla de Dios. A veces Dios te pide tiempo que llames a evangelizar a unos. A veces Dios te pide tiempo que compartas palabra de Dios a otros. A veces Dios te pide tiempo que, dejando tu necesidad, tu escasez, tu situación, te pide tiempo, pero no te obliga. Y Dios te va a demandar y te va a pedir justo allí, en tu necesidad. Justo allí cuando no tienes. Justo allí cuando escasea. Justo allí cuando el momento es difícil. Justo allí cuando no entiendes por qué te están yendo mal las cosas. Allí Cristo Jesús te va a pedir tiempo. ¿Y a dónde se subió Jesús? A la barca de Pedro. Deja de lavar tus redes. Deja de hacer lo que estás haciendo. Dame tiempo. Sírveme con tu bien, con tu barca, para hacer yo mi obra. Dedícame tiempo de tu vida para poder yo hacer mi obra. Deja tus actividades, tus necesidades por un tiempo para que yo pueda hacer mi obra. ¿Se da cuenta? Es que a la manera de Dios es ilógica lo que comprendemos y queremos. Pero allí Dios, Jesucristo, le pidió tiempo, le pidió de su bien, le pidió que deje sus actividades. No le obligó. Pedro hubiera dicho: no, Señor, me voy a ir a ver por ahí, a ver, no pesqué, voy a sacar conchas o voy a cazar cangrejos. No. ¿Quieres darme tiempo, Pedro? ¿Quieres hacer las cosas a mi manera? Porque muchas veces queremos oír la bendición, queremos oír lo que Dios va a hacer por nosotros antes de dedicarle tiempo. Y si usted ve aquí, Jesús no le dijo a Pedro: si me prestas tu barca te voy a bendecir grandemente. No. ¿Me puedes prestar tu barca? ¿Me puedes dedicar tiempo? ¿Puedes darme tiempo con tu objeto de trabajo? ¿Me puedes dar tiempo? Jesucristo predicando desde la barca, qué sé yo, media hora, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Y Pedro allí pacientemente sirviendo con sus bienes, sirviendo con su vida, sirviendo con su tiempo, en medio de la escasez. Y dice que cuando acabó Jesucristo de predicar, le dijo a Simón Pedro: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. ¿Cómo? Yo soy pescador de años y los peces en el día no suben a superficie. Pero Jesús le dice: ponga mar adentro y bota las redes en pleno día. Y mire lo que dice. Pedro le dijo: maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Contestó Simón, que es Pedro: pero como tú lo mandas, a tu manera, Dios, a tu manera, Dios, como tú lo mandas, echaré las redes. Obediencia a la manera de Dios. Tremendo. Y así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces, tan grandes que se les rompían las redes y tuvieron que llamar a gente para que los ayude, y aún así las 2 barcas estaban llenas y se empezaban a hundirse. La gente que toma el tiempo que es el día del Señor para otras cosas, por sus necesidades, va a pasar pescando toda la noche, todo el día, y ¿sabe qué va a pescar? Nada. Porque es a la manera de Dios. El tiempo, cuando Dios le pide tiempo, sea sensible a eso, porque es a la manera de Dios.
Y lo que no logró en casi 12 horas que dura la noche, pescando, botando redes, remando para vamos a un lugar, remando vamos a otro lugar, ¿qué fue? Alza las redes, salió peces, no, vamos más allá, cansados, bota las redes, jala, rema para aquí, rema para allá, desgastados, cansados, flaqueando sus fuerzas. Por unas horas que le sirvió a Jesucristo, logró en minutos lo que no logró en una noche entera, a la manera de Dios. Esto es Dios hablando a los que le quieren creer. Cuando Dios te pide tiempo, así no tengas, dedícale tiempo con amor y con reverencia a Dios. Porque lo que no has logrado en semanas, en meses, en noches enteras, a tu tiempo y a tu manera, a la manera de Dios va a funcionar. Nunca tome el tiempo de Dios ni aun para sus propias actividades. Porque lo que Dios miró que usted honró y sirvió a Dios en medio de su necesidad y prefirió a Dios antes que sus necesidades, al salir de la iglesia, en la tarde del domingo, en los siguientes días Dios va a hacer que usted pesque algo sobrenatural. Pero Pedro sirvió, no se acomodó sin hacer nada. Ojo. Pedro sirvió para la obra, a la manera de Dios. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Juan 15:5, apartados de mí, nada pueden hacer. Y muchas veces estamos atorados frente a cosas que Dios ya nos ha entregado, la palabra así como a Naamán, porque no queremos hacerlo a la manera de Dios. A la manera de Dios vas a tener que soltar tu inteligencia. A la manera de Dios vas a tener que soltar tu comodidad. A la manera de Dios vas a tener que ser obediente. A la manera de Dios ya no vas a tener que depender de tus fuerzas. A la manera de Dios ya no vas a tener que depender de tus conocimientos. A la manera de Dios vas a tener que moverte aún en contra de tus deseos. A la manera de Dios. Ninguno de los que hicieron las cosas conforme a la voluntad de Dios fueron defraudados. Fueron bendecidos, fueron transformados y Dios terminó glorificado. A la manera de Dios. ¿Cómo vamos a salir a vivir de aquí en adelante? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos, vamos a darnos... Me acepta.